Hoy no hay ventilación acá. Hello. Empezamos, ¿no? Ya, dale. Hi there. Good morning, everybody. Thanks for welcoming us. In this panel, we're going to talk about safeguarding life and territories against climate change. In this panel, we have the participation of several indigenous leaders from Peruvian Amazon. I'm going to start by presenting them. We have next to me Saúl Puerta Peña. He is an indigenous leader of the Awajún people. He is an indigenous leader of the Awajún people and leader of regional organization of indigenous people of the northern Amazon of Peru, or PIAN. Next to him, we have Alfredo Vargas Pio. He is a Shipibo indigenous leader with a lot of experience in the defense of Amazon territories and government. He also is the president of FENAMAT, the Native Federation of the Madre de Dios River and Tributaries, which is the indigenous organization representing communities in Peru's Madre de Dios region. At last, but not least, we have Eusebio Rios Iviche. Eusebio is an indigenous leader of the Aracwood people and vice president of Native Federation of the Madre de Dios River and Tributaries. From a very young age, he has been president of his community in the defense of territories invaded by minery. Okay. So now I'm gonna lend the pass to Saúl Puerta Peña. Let's hear what he has to say. Saúl, te toca. ¿Cómo? Buenos días con todos. Estamos acá representado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y sus 9 regionales, que representa y lleva la voz de los pueblos indígenas del Perú. Estamos en esta COP30 para reiterar que la defensa de los territorios de los pueblos indígenas es la defensa de la vida. La defensa de la naturaleza, así como también la defensa de todos los seres humanos que habitamos en este planeta. Los pueblos indígenas no hemos venido o no venimos a pedir caridad, sino venimos a exigir justicia para que los estados cumplan con sus obligaciones de reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas, a la participación efectiva, al acceso de los fondos climáticos para nosotros seguir gestionando la defensa del bosque, el suelo, la biodiversidad y el modo de vida como pueblos originarios. Que la Amazonía en todo el mundo, en particular Perú, deje de ser el sacrificio que hace para el extractivismo. Queremos que los bosques no sean una moneda de cambio. Los pueblos indígenas necesitamos que esta COP
sea una verdadera oportunidad para la verdadera transformación, una oportunidad que venga a transformar. Y no solo un discurso dentro de una vitrina. Queremos que estas propuestas presentadas ya a través de nuestros dirigentes sean respaldadas. Queremos decisiones, queremos compromisos vinculantes, que estos esfuerzos y los fondos lleguen siempre en las comunidades que verdaderamente son los protagonistas, que defienden. Queremos que la COP lleve la voz de los pueblos. Nuestras vidas, nuestros bosques, le decimos al mundo que no está en negocio, no está de venta. No existe eso. La crisis climática no se resolverá sin la participación de los pueblos indígenas. No se resolverá sin respetar a los verdaderos pueblos que han defendido, han cuidado en toda una generación. No habrá salvaguardas si es que no se reconocen los territorios de los pueblos indígenas. Si es que no se reconoce jurídicamente en todos los pueblos que existen. Queremos que se respete también el consentimiento previo, libre, informado, derecho fundamental establecido en los convenios 169 de la OIT, porque solo de eso propondremos y esforzaremos defender nuestro territorio. Y finalmente, invocamos al gobierno peruano desde acá que respete los derechos colectivos de los pueblos indígenas y respete a todos los sectores de toda la Amazonía, porque nosotros sí apostamos por el verdadero diálogo y por la verdadera defensa de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Tengo un minuto. Okay. Nosotros acá hemos traído varias propuestas y debe saberlo acá en la COP30. Propuestas que van a apoyar, van a presentar a todo el mundo que se debe recoger porque es un aporte de los propios protagonistas que nacen de los verdaderos indígenas líderes de la Amazonía peruana. Entonces, esas propuestas están siendo difundidas en todos los eventos que tenemos aquí. Y reiteramos, para finalizar mi intervención, que los fondos lleguen a todos los pueblos indígenas y no se quede en los gobiernos, no se quede acá, sino llegue a las mismas comunidades, a los pueblos que verdaderamente necesitan, que han defendido milenariamente los bosques sin que nadie les apoye. Antes de la creación de los estados, han estado los pueblos indígenas defendiendo. Lamentablemente, cuando se crearon los estados, han dicho y han impuesto leyes para proponer y excluir sistemáticamente a los pueblos indígenas. Pero aún así, no nos van a cansar. Gracias. Eso más. Thank you very much. Now we are going to hear to the leader Eusebio Ríos Iviche. Buenos días con todos y todas. Estamos acá presente toda la estructura del movimiento indígena a nivel de la Amazonía en representación desde COICA, AIDESET y las organizaciones regionales de la Amazonía del Perú. Hoy día venimos en esta COP de Belén para decir al mundo internacional
que hay una deuda histórica en el tema de conservación a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas venimos conservando por millones de años y eso es la herencia que nos han dejado nuestros pueblos, de tener una conexión espiritual y también el respeto, ¿no?, a nuestra tierra, a nuestro agua, a nuestros bosques. Pero casi nada, tanto los gobiernos y la comunidad internacional, hay ese reconocimiento. Como estrategia ante estos cambios climáticos que afronta los pueblos indígenas, tanto en las sequías, las erosiones, los cambios climáticos frecuentes que afrontamos para garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Por eso es necesario, ¿no?, garantizar estos conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, ¿no? La otra propuesta es el manejo integral de nuestros territorios a través del monitoreo y vigilancia, que están acecho a nuestros territorios las actividades ilegales e informales y, por qué no decir, actividades ilícitas que hoy afrontan nuestros territorios. Y cuando tú defiendes territorio, lamentablemente los hermanos indígenas, líderes y lideresas están siendo asesinadas por defender nuestro territorio. A través de monitoreo y vigilancia, los pueblos indígenas nos hemos organizado a través de veedurías comunitarias, ¿no?, cómo proteger nuestros recursos, nuestros territorios, para que no solamente garantizar la existencia de pueblos originarios, sino para garantizar también, ¿no?, que el mundo respire aire puro a través de nuestros aportes en nuestra conservación. Ahora, esta nueva estrategia desde los pueblos indígenas y desde la FENAMAT venimos impulsando porque hay nuevos retos, nuevos cambios, ¿no?, de la veeduría comunitaria a una veeduría más amplia, que es una veeduría multicomunales, en donde vamos a proteger cuencas de ríos, territorios más extensos de nuestras comunidades, porque hay diferentes amenazas. Por eso, hermanos, exigimos que también los pueblos indígenas necesitamos estas tecnologías y también necesitamos la continuidad de un proceso de financiamiento para fortalecer y garantizar los derechos colectivos y la conservación de nuestros bosques de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Thank you very much, Eusebio, for talking about the importance of the efforts that indigenous peoples do for saving the forests around the world. Now, we are going to listen to Alfredo Vargas Pío. Bien, buenos días. Estamos acá en esta COP 30 de Brasil, de Belén. Toda la estructura del movimiento indígena, desde COICA, AIDESET y las nuevas regionales presentes, poniendo la voz muy fuerte del movimiento indígena de la Amazonía peruana. Desde FENAMAT venimos trabajando igualmente el tema del control territorial y qué más, cómo seguir manejando y poder manejar ahora ya no en pequeñas porciones de espacios territoriales que el Estado ha titulado a las comunidades. Desde FENAMAT y AIDESET venimos trabajando fuertemente en el tema de las naciones. En Madre de Dios, desde FENAMAT, Nación Eseja, Nación Arambu, Nación Yine, Nación Machiguenga y últimamente Nación Shipibo, estamos trabajando muy fuertemente a cómo podemos
garantizar, siempre respetando la estructura del Estado. Sin embargo, debemos hacer respetar la ancestralidad, porque antes las comunidades no tenían límites fronterizos, límites de espacio, donde ellos podían transitar, habitar, pescar, cazar, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que recuperar, como he dicho, respetando siempre la estructura del Estado. Sin embargo, es una deuda histórica que tiene el Estado peruano para los pueblos indígenas de toda la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, es muy importante de cómo se puede ir fortaleciendo estas naciones, ¿no? Desde la política nacional de AIDESET, en el tema también muy fuertemente, en el tema de territorios integrales, cómo podemos no estar en el tema de cesión en uso, ¿no? Ya que esos espacios son utilizados fuertemente por el tema del extractivismo, el tema de la minería ilegal, fuertemente, el tema de la tala ilegal fuertemente en los espacios territoriales. Últimamente se está incrementando fuertemente el tema de narcotráfico, que nadie lo toma en cuenta. Sin embargo, ahí milenariamente los pueblos indígenas están ahí ancestralmente, antes de. Sin embargo, están vulnerando derechos. Más en estos gobiernos, en este último gobierno que se ha puesto del lado más del extractivismo, el lado más de la criminalidad, ¿no? Entonces, fuertemente ahí desde AIDESET, desde las regionales, se viene luchando para cómo se pueda garantizar la vida, porque ahora significa defender un territorio, defender un espacio territorial de ancestralidad, significa también perder la vida, estar en constante peligro de vulnerabilidad, de crimen, ¿no? Más de 35 hermanos muertos por defender su espacio territorial. Sin embargo, el Estado, pues caso omiso, hace todas estas denuncias, ¿no? Son muertes que han quedado impunes, ¿no? Entonces, desde AIDESET y las 9 regionales se tiene que garantizar y poner la voz fuerte en esta COP30 el derecho a la vida, el derecho a la defensa, el derecho al territorio, el derecho a las quebradas, a la flora y fauna, a todo lo que tienen los territorios de las comunidades nativas que están viendo con un tema de cómo pueden destruir, cómo pueden seguir vulnerando los derechos, ¿no? Entonces, desde acá tiene que haber políticas públicas que el Estado pues garantice la seguridad de los territorios. Desde AIDESET, desde las regionales se tiene que luchar y se viene luchando fuertemente para que se reconozca. Sin embargo, vivimos en un país de vulnerabilidad, fuertemente de derechos, desconocimiento fuertemente de derechos, ¿no? Por eso en esta COP30 el pueblo y el movimiento indígena tiene que hacer valer la voz, una vez más, poner la voz fuerte de cómo se puede seguir defendiendo los derechos de la ancestralidad, de la cultura, del movimiento indígena de la Amazonía peruana, ¿no? Este gobierno más se ha ido por el lado del extractivismo, de la destrucción, de la criminalidad. Pero ahí estamos en el movimiento indígena, luchando siempre en pie, siempre alerta a cualquier intromisión, siempre el movimiento indígena nunca ha logrado nada porque al gobierno le ha dado la gana de dar. Siempre ha sido en luchas, en sangre, derramamiento de sangre, muerte de hermanos. En base a eso siempre el movimiento indígena ha hecho respetar sus derechos. Seguimos igual, hermanos, en esta gran lucha que tenemos desde los pueblos indígenas de toda la Amazonía peruana, desde Coica, seguimos en ese pie de lucha de vulnerabilidad. Seguimos en pie de lucha, hermanos, y hay que continuar poniendo una voz fuerte de acá a hacer valer nuestros derechos como indígenas. Muchísimas gracias. Thank you very much, Alfredo. Before moving on to questions or comments from the audience, I would like to thank Apu Saul for explaining the importance of directing environmental funds directly to indigenous organizations in order to empower the ancestral defenders of the forest. I would also like to thank Eusebio for talking about the importance of veedurías forestales, the indigenous system for monitoring and surveillance of threats from drug trafficking and mining, among others. Also, I would like to thank to Alfredo Vargas
for highlighting the importance of achieving justice for environmental defenders and strengthening autonomous indigenous territorial governments. Is there any questions or comments from the audience? Buen día, les saludo Alberto Ñiquen, periodista peruano. Quería saber, ¿ustedes han socializado estos temas con el actual gobierno o con el anterior? ¿Y cuáles han sido las respuestas? ¿Ha habido algún acuerdo, algún acta, algún compromiso de parte del Estado peruano en los últimos meses? ¿O todo sigue igual desde años atrás? Gracias, thanks very much. Tenemos 5 minutos para responder Tú dale, hermano. antes de cerrar. Bien, voy a dar respuesta a la pregunta. Mira, nosotros como pueblos indígenas siempre hemos sido postergados por los gobiernos. No es solamente por estos gobiernos. Lamentamos decir eso a la comunidad internacional, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para evadir los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, se habla ya de, antes se hablaba de lotes, otorgamiento de lotes petroleros. Ahora, por ejemplo, el gobierno estratégicamente habla sobre áreas promocionales, por ejemplo, ¿no? Para evadir ciertos requisitos, ¿no? Para que pueda ser otorgado, acreditado explotar dicho mineral, ¿no? Y frecuentemente desde el gobierno, o sea, desde el Ejecutivo y Legislativo, están promocionando sin consultar a los pueblos que vamos a ser directamente afectados territorialmente los pueblos indígenas, ¿no? Sin hacer la consulta previa, ¿no? Y no solamente eso, sino también están sacando normas que desconocen los derechos de los pueblos en aislamiento también, que son pueblos que todavía no han decidido salir, ¿no? Adaptarse a la nueva sociedad, que también son peruanos como cualquiera de nosotros, ¿no? Yo creo que esa constante de vulneración de derechos, ¿no? Es lo que está pasando en la actualidad en nuestro gobierno. Pero los pueblos indígenas no nos estamos quedándonos con manos cruzadas. Nos estamos organizando con una nueva propuesta porque nos sentimos abandonados por nuestros gobiernos, ¿no? No hay seguridad, no hay justicia, siguen matando a nuestros hermanos líderes y lideresas, ¿no? Y esta propuesta es pues que el gobierno nos dé ese reconocimiento como gobiernos autónomos, ¿no? A través de nuestras naciones que nos hemos constituido como un derecho, ¿no? Que gozamos como pueblos indígenas, ¿ya? Y frente a eso, esta propuesta es pues que en un momento el Estado nos reconozca también como un territorio integral, porque el subsuelo, los minerales siguen siendo del Estado. Y cuando declara interés nacional, ahí no hay derechos, no hay comunidad indígena. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Hay una vulneración constante de derechos de los pueblos indígenas y no hay una participación y inclusión de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Ya,
Sí, quería agregar lo mencionado por el hermano y dar una respuesta brevemente. No tenemos ningún acuerdo a través de actas con el gobierno, pero sí tenemos unas propuestas establecidas desde la agenda grande de AIDESEP que se ha propuesto al gobierno. No solamente a este gobierno, sino en todos los gobiernos. AIDESEP trabaja con una propuesta indígena. Sin embargo, no se recoge, tampoco no se recoge estas propuestas para que sean incluidas en la toma de decisiones. En el Congreso o en el Ejecutivo no existen. Es por ello que hemos visto las grandes marchas de los hermanos campesinos, de los hermanos amazónicos, como el tema del baguazo, por ejemplo. Se tenía que enfrentarse, perder vidas humanas, persecuciones políticas, en todo, para defender los derechos. Es por eso que hasta ahora seguimos en lucha. Venir acá es una lucha. Viajar más de 30 horas llegar acá es una lucha. Y eso vamos a persistir. Es por eso que como no hay una defensa sólida por parte de los estados, los pueblos indígenas se han organizado a través de una organización nacional que ya hemos mencionado, que es AIDESEP y sus 9 regionales, que llevan la voz oficial de los pueblos indígenas y que esa voz estamos presente acá. Gracias. Thank you very much. With these final remarks, we conclude. Once again, we would like to thank the panelists for shedding light on the struggle of indigenous people for territorial governance and the abuses of the state. And above all, thank you for your fight to protect forests and nature. Jimena, la bandera. Jimena. Jimena.